Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Presentamos la lección número 2, la caída. Tópicos del estudio. En medio de todo lo que Dios les había dado a nuestros primeros padres en el Edén, también había una advertencia: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta advertencia en contra de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal nos muestra que, aunque debían conocer el bien, no debían conocer el mal. Sin duda entendemos por qué, ¿verdad? Y además se cumpliría la advertencia de muerte adjunta a la amonestación. Ellos morirían. No se les prohibió comer del árbol, sino además fueron expulsados del jardín del Edén y por lo tanto, como pecadores, no tuvieron acceso a lo que podría haberles dado vida eterna. Sin embargo, en medio de esta tragedia surge la esperanza que se encuentra en Génesis 3:15, llamada el protoevangelio o la primera promesa evangélica. Sí, este versículo presenta la primera promesa evangélica que se encuentra en la Biblia, la primera vez que se le dice a la humanidad que, a pesar de la caída, Dios ha abierto una vía de escape para todos nosotros. ¿Quién es la serpiente y cómo engaña a Eva? La serpiente tiene el artículo definido, lo que indica que se trata de una figura conocida, como si el lector ya supiera quién es. La serpiente es un animal con fama de astuto. Aunque por supuesto no hablaba, Isaías habla de una serpiente voladora y la identifica finalmente con el Leviatán y con el dragón. Apocalipsis identifica a este dragón, la serpiente antigua, con Satanás. Asimismo, en el antiguo cercano oriente, la serpiente personificaba el poder del mal. Para conseguir lo que quería y pasar por inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios, tenía alas y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Al hablar del diablo en cualquiera de sus formas, la Biblia no se refiere a una mera metáfora. Las escrituras representan a Satanás como un ser literal, no solo como un símbolo retórico o un principio abstracto para describir el mal o el lado oscuro de la humanidad. La serpiente no se presenta a sí misma como enemiga de Dios, al contrario. La serpiente hace referencia a las palabras de Dios que ella repite y parece apoyar, aunque las tergiversa. Es decir, desde el principio podemos ver que a Satanás le gusta citar a Dios y, como veremos más adelante, incluso cita la palabra de Dios. Presentándose de esta forma ante Eva, Satanás le pide que le aclare el significado de la palabra de Dios y Eva estuvo encantada de poder resolver las dudas de la serpiente. Con que Dios os ha dicho. Esto le dio pie a Satanás para introducir abiertamente en la mente de Eva dudas acerca de Dios y, como veremos, su estrategia funcionó. Si Satanás pudo engañar a una Eva sin pecado en el Edén, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros? Nadie puede darse el lujo de decir: yo no voy a caer. Todos somos vulnerables a los engaños del enemigo. Sin embargo, la firme adhesión a la palabra de Dios, sin ninguna variación y una estrecha relación con Dios, será el antídoto contra el engaño. Satanás le propuso a Eva conseguir lo que él mismo no podía tener: inmortalidad y divinidad. Observa los paralelismos entre la conversación de Dios con Adán y la conversación de Eva con la serpiente. Es como si la serpiente hubiera reemplazado a Dios y supiera incluso más que él. Al principio, simplemente hizo una pregunta, dando a entender que la mujer quizás había entendido mal a Dios. Pero después, Satanás cuestionó abiertamente las intenciones de Dios e incluso lo contradijo. El ataque de Satanás atañe a dos cuestiones: la muerte y el conocimiento del bien y del mal.
A pesar de que Dios indicó en forma clara y enfática que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás, al contrario, dijo que no morirían, lo que implicaba que los seres humanos eran inmortales. En tanto que Dios prohibió a Adán comer del fruto, Satanás lo animó a comer porque al comerlo serían como Dios. Los dos argumentos de Satanás, la inmortalidad y el ser como Dios, convencieron a Eva de que comiera del fruto. Resulta preocupante que en cuanto la mujer decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, se comportara como si Dios ya no estuviera presente y ella misma lo hubiese reemplazado. El texto bíblico alude a este cambio de personalidad. Eva utiliza el lenguaje de Dios. La evaluación de Eva del fruto prohibido vio que era bueno, lo que recuerda la evaluación de Dios de su creación. Vio que era bueno. Estas dos tentaciones, la de ser inmortal y la de ser como Dios, son el origen de la inmortalidad en las religiones griegas y egipcias antiguas. El deseo de inmortalidad que creían que era un atributo divino, obligaba a estas personas a buscar también el estatus divino para adquirirla, o eso esperaban. De manera subrepticia, esta forma de pensar se infiltró en las culturas judeo-cristianas y ha dado origen a la creencia de la inmortalidad del alma que existe aún hoy en muchas iglesias. Piensa en todas las creencias que existen en la actualidad que enseñan que hay algo inherentemente inmortal en todos nosotros. Queda claro entonces que no somos Dios, no somos inmortales y por lo tanto solo en Dios se halla la vida, y para tener vida necesariamente necesitamos venir a Dios de nuevo. ¿Por qué Adán y Eva sintieron la necesidad de esconderse de Dios? ¿Por qué Dios preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Cómo buscaron Adán y Eva justificar su comportamiento? Dios le hizo muchas preguntas a Adán y Eva. Como resultado, vemos intento de ocultar el pecado, justificación propia, culpabilizar a otros. ¿Suena familiar? El verbo hacer en la frase se hicieron delantales hasta ahora se aplica solo al Dios creador. Es como si reemplazaran al creador mientras intentaban cubrir su pecado. Un acto que Pablo denuncia como justificación por las obras. La imagen de Dios se vio afectada por el pecado. Por supuesto, Dios conocía las respuestas a las preguntas. Formuló esas preguntas para beneficio de los culpables, para ayudarlos a darse cuenta de lo que habían hecho y al mismo tiempo llevarlos al arrepentimiento y la salvación. Por cierto, todo el contexto refleja la idea de un juicio investigador que comienza con el juez que interroga al culpable con el fin de prepararlo para la sentencia, pero también lo hace para guiar al arrepentimiento que finalmente conducirá a la salvación. Esta es una temática que vemos en toda la Biblia. Al principio, como es muy común entre los pecadores, Adán y Eva intentan evadir la acusación, buscando culpar a los demás. A la pregunta de Dios, Adán responde que la mujer que Dios le dio fue la responsable. Ella lo llevó a hacerlo. Fue culpa de ella e implícitamente también de Dios, no de él. Eva responde que fue la serpiente quien le engañó. El verbo hebreo nasá, engañar, significa dar falsas esperanzas a las personas y hacerles creer que están haciendo lo correcto. ¿Por qué es tan fácil para nosotros caer en la misma trampa? Así como Adán y Eva pusieron su confianza en falsas esperanzas, ¿cuántos hoy han puesto su confianza en cosas que distan de la palabra de Dios? El horóscopo, la taza, la hechicería, las riquezas, los juegos de azar, en el pastor, en falsas enseñanzas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué es esto que le dijo el Señor a la serpiente? ¿Y qué esperanza está implícita en esos versículos? Dios comienza su juicio con la serpiente. Es el único ser maldecido en la narración por ser el responsable de la existencia del mal. Sí, han pecado, sí sufrirán a causa de su pecado,
Y sí, ellos también morirán a causa de los pecados. Esta maldición es seguida por una promesa en forma de profecía en 3 partes. La serpiente y la mujer. Habrá enemistad continua entre Satanás y la iglesia de Dios, los descendientes de la serpiente y de la mujer. Habrá enemistad continua entre los creyentes e incrédulos, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. La simiente y la serpiente. Satanás mordió a Jesús clavándolo en la cruz, pero Jesús destruirá finalmente a Satanás, aplastando su cabeza. Este conflicto continuará hasta el tiempo del fin. Sin embargo, la promesa de la derrota de Satanás ya se dio en el Edén, en el sentido de que su cabeza será aplastada, un tema revelado más explícitamente en Apocalipsis que describe su muerte final. Como resultado de la caída que pasó con Adán y Eva, mientras que el juicio de Dios sobre la serpiente se identifica explícitamente como una maldición, no es así con el juicio de Dios sobre la mujer y el hombre. La única vez que la palabra maldición se vuelve a utilizar se aplica solo a la tierra, es decir, Dios tenía otros planes para el hombre y la mujer, en contraste con la serpiente. Se les ofreció una esperanza que no se le ofreció a la serpiente. Tener hijos y criarlos podría haber sido algo placentero, pero el pecado lo hizo doloroso. La simiente prometida no vendría sino con trabajo y sufrimiento. Como cabeza del matrimonio, Adán fue responsabilizado de las consecuencias de su pecado. La tierra fue maldita por su causa y a él se le anunció el regreso a la tierra de la que fue tomado. Ante la seguridad de la muerte, Adán se aferró a la esperanza prometida. Cambió el nombre de su mujer, Isá, por el de Eva, madre de la simiente que les liberaría de la maldición de la muerte. Mientras tanto, como cualquier otro padre amoroso, Dios solo hubiese querido el bien para ellos, no el mal. Pero ahora que conocían el mal, Dios iba a hacer todo lo posible para salvarlos. Por ello, aún en medio de esos juicios, nuestros primeros padres no perdieron todas las esperanzas. A pesar de su abierta y fragante desobediencia a Dios, no tenían absolutamente ninguna razón para dudar de Dios ni de su amor por ellos. En medio del bienestar material y del dolor, como también la miseria, Dios nos brinda esperanza, porque igual todos necesitamos una esperanza que vaya más allá de lo material, más allá de la muerte y que nos conforte cada día. Mientras caminaba por el bosque, un joven escuchó el canto de un ave. Se volvió y para su sorpresa vio un pajarito que había caído de un árbol. Con cuidado y gran empatía, el joven tomó la frágil criatura en la mano y tiernamente la colocó sobre un montón de estiércol tibio allí cerca. Sin embargo, el pajarito siguió cantando. Un zorro que escuchó el canto del pájaro lo atrapó y lo devoró. Podemos extraer 3 lecciones de esta fábula. La primera lección: cuando alguien te pone sobre el estiércol, este acto no significa que tenga malas intenciones hacia ti. Segunda lección: cuando alguien te saca del estiércol, este acto no significa que tenga buenas intenciones contigo. Tercera lección: cuando estás en el estiércol, ¿por qué cantar? Dios te bendiga.